Pues hoy vamos a ver unos problemas de probabilidad en los cuales la información se nos da en unas tablas de doble entrada. Algunos batallan para encontrar la información en este tipo de tablas, por eso vamos a ver un par de ejemplos. Primero recordemos la fórmula teórica para encontrar la probabilidad. Recordemos que es el número de casos a favor dividido entre el número de casos totales. Veamos el primer ejemplo. Una compañía de seguros de automóviles clasifica a sus asegurados de acuerdo con el número de accidentes que se presentan al mes. La siguiente tabla recoge la información de 100 asegurados dividiéndolos por grupo de edad y por género. Bueno, esta tabla es la que se conoce como una tabla de doble entrada, donde tenemos las entradas en la parte superior, que son la cantidad de mujeres y de hombres, y obviamente el total. Y lo que está en la parte izquierda son las filas que nos marcan los grupos de edad, que son menores de 19, de 20 a 39, de 40 a 59 y mayores de 60 años. La información de esta tabla se lee en el cruce de columnas con filas. Veamos cómo se hace. Tenemos la tabla entonces y vamos a ver cómo leer esto. Nos preguntan, por ejemplo, cuál es el total de personas. Pues vamos a ver dónde se cruzan las columnas de total con la fila de total, que en este caso es la celda inferior derecha, que es un total de 100. En total tenemos 100 personas. Por ejemplo, si queremos saber el total de mujeres, pues nos vamos a la columna de mujeres y vemos que el total nos dice 14. Son 3 mujeres de 19, de 20 a 39 son 6, de 40 a 59 son 4, mayores de 60 es 1. En total, si sumamos todo esto, son 14. El total de hombres, pues se hace de la misma manera. Si sumamos cada una de las cantidades de los grupos de edad, vamos a ver que son 86. También podemos leer información de las filas, por ejemplo, los menores de 19 años, nos vamos a la fila superior, menores de 19 años, en total son 18, de los cuales son 15 hombres y 3 mujeres. Y podemos leer, por ejemplo, también las mujeres que tienen 60 años o más. Entonces nos ubicamos en la línea de mayores de 60 años y solamente tomamos en cuenta la columna de mujeres. Si podemos ver, se cruzan en la celda que tiene el 1, por lo tanto es solo una mujer que tiene 60 años o más. Veamos la primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer tenga un accidente? Por lo tanto, para calcular la probabilidad de que sea mujer la que tiene un accidente, tenemos que dividir el número total de mujeres entre el número total de personas. El número total de mujeres va a ser 14 y el número total de personas es 100. 14 sobre 100 va a ser nuestra probabilidad. Podríamos simplificar esta fracción de tal forma que nos queda 7 sobre 50. Si queremos esta fracción expresarla en forma decimal, tendríamos que dividir 14 entre 100, lo que nos da como resultado 0.14. Si queremos expresarlo en forma de porcentaje, simplemente multiplicamos 0.14 por 100, lo que nos da un total de 14%. La siguiente pregunta dice, dado que un hombre sufrió un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que su edad esté entre los 20 y los 40 años? Pues la probabilidad de que sea un hombre entre 20 y 40 años se va a dar dividiendo el total de hombres que tienen entre 20 y 40 años entre el total de hombres. Por lo tanto, nos vamos a ubicar en la columna de hombres. Vemos ahí que son 35 los que tienen entre 20 y 39 años. Y lo vamos a dividir entre el total de hombres, que son 86, y esta sería nuestra probabilidad. Expresado en decimal, esto nos quedaría 0.40, ya saben, dividiendo 35 entre 86, y en porcentaje multiplicamos 0.40 por 100, lo que nos da un 40%. Tenemos 40% de probabilidad de que sea un hombre entre 20 y 40 años el accidentado. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona de 60 años que tiene un accidente sea una mujer? Entonces, la probabilidad de que sea mujer y mayor de 60 años va a darse dividiendo
el número de mujeres de 60 años o más entre el número de mayores de 60 años. ¿Por qué ponemos el número de mayores de 60 años? Porque nos dice que la probabilidad de que sea una persona de 60 años, o sea, nos vamos a remitir al grupo de los que tienen 60 años. La probabilidad de que sea una mujer mayor de 60 años va a ser 1, porque es una mujer que es mayor de 60 años, entre 13, que es el total de personas que tienen más de 60 años. Esta sería nuestra probabilidad. Dividiendo 1 entre 13, obtenemos 0.07, que sería la probabilidad expresada en decimal. Multiplicado por 100, 0.07 por 100 nos da 7, que sería nuestro porcentaje. Veamos el siguiente problema. En el siguiente problema nos dicen, en un hospital en la sala de recuperación hay 100 personas, de las cuales 35 sufrieron alguna fractura y 62 son diabéticos. Hay 12 personas que no tienen fractura ni son diabéticos. Con esta información, antes de responder, completa la siguiente tabla. Ok, vamos a hacer una tabla de doble entrada, donde las entradas en la parte superior vamos a poner el padecimiento que es fractura, vamos a poner con fractura y sin fractura, y en la en las filas vamos a poner como padecimiento diabetes, los que tienen diabetes y los que no tienen diabetes. Vamos a ubicar los datos que nos da el texto en esta tabla. Nos dicen que hay 100 personas, por lo tanto ese 100 lo vamos a ubicar en el total. Nos dicen que hay 35 que sufrieron alguna fractura. Simplemente nos dice que tiene una fractura, no dice que si tiene o no tiene diabetes. Por lo tanto, lo vamos a ubicar en el total de los que tienen fractura. Los 62 que son diabéticos los vamos a ubicar en el total de los diabéticos. Total de los diabéticos. No sabemos si tiene fractura o no, por eso lo ponemos en el total de los diabéticos. Y las 12 personas que no tienen ni fractura ni son diabéticos, pues los vamos a ubicar en la celda donde se cruza lo que dice que no tienen ni fractura ni diabetes. Aquí tenemos ya ubicados los datos que nos da el texto. Ahora, ¿cómo vamos a completar las celdas que nos faltan? Miren, es muy fácil. Cualquier línea, ya sea horizontal o vertical, debe de darnos como suma el total. A ver, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, sabemos que hay 100 personas en total, 62 tienen diabetes y hay una cantidad que desconocemos que no tiene diabetes. Simplemente debemos de saber que 62 más esa cantidad nos debe dar como resultado 100. Si hacemos la operación de restar 100 menos 62, nos da como resultado el 38, que son las personas que no tienen diabetes. Ya completamos una celda más. Haciendo un razonamiento parecido, podemos determinar cuántas personas no tienen fractura. Las personas que no tienen fractura, el total de personas que no tienen fracturas, se va a obtener sumando ese número que nos falta más el total de personas que tienen fractura, que son 35, para obtener como resultado 100. Esa cantidad son 65. Para obtener las personas que tienen fractura y que no tienen diabetes, simplemente debemos de saber que ese número sumado con 12 nos debe dar como resultado 38. Si restamos 38 menos 12 nos da como resultado 26, que es el valor que estamos buscando. Y así hacemos razonamientos parecidos en las celdas que nos faltan. Para saber los que tienen fractura y que también tienen diabetes, simplemente sabemos que ese número sumado con el 26 nos debe dar como resultado 35. Si restamos 35 menos 26 nos da como resultado 9. Y para la última celda que tenemos, sabemos que sumando ese número que nos falta más los 9 que tenemos en la línea de diabetes, nos debe dar como resultado 62. Por lo tanto, el número que falta son 53. Veamos el primer evento que nos presentan.
Ya tenemos la tabla completa, ya podemos resolver esto. Dice, ¿cuál es la probabilidad de escoger una persona de la sala de recuperación que tenga diabetes y esté fracturada? Porque cuentan con un número limitado de medicamentos de alto espectro para este tipo de pacientes. Se cuenta solo con medicamentos para el 10% de los pacientes y les preocupa no alcance para cubrir todo el turno. Entonces tenemos que sacar la probabilidad. Si la probabilidad es mayor que 10, pues entonces no se va a alcanzar. Veamos. Para sacar la probabilidad de que sean diabéticos y estén fracturados, se tiene que dividir el número de personas diabéticas y con fractura entre el total de personas. Entonces, el número de personas diabéticas y con fracturas son 9 y el total de personas son 100. Dividimos 9 entre 100 y esta sería nuestra probabilidad, 9 sobre 100. Para llevarlo al porcentaje, pues dividimos 9 entre 100, lo que nos da como resultado 0.09, que sería la probabilidad expresada en un número decimal, y esto multiplicado por 100 nos da el porcentaje, que es el 9%. Lo que quiere decir que sí alcanzaría el medicamento para todos estos pacientes. En este mismo problema nos presentan un segundo evento. Evento B. Nos dice, el médico internista del turno solicita a un paciente que sea del grupo de los diabéticos para hacer ciertas pruebas de resistencia. Por lo tanto, también requiere que estos pacientes no tengan fractura. ¿Cuál es la probabilidad de escoger al azar un paciente con estas características? Ok, para calcular la probabilidad de que se escoja un paciente diabético y que no presente fractura, se divide el número de pacientes diabéticos y sin fractura entre el total de personas que están como pacientes. El número de diabéticos y sin fractura es 53. El total de personas es 100. Entonces nuestra probabilidad quedará 53 sobre 100. Expresado en decimales sería 0.53 y expresado esto en porcentaje sería 53%. Pues hasta aquí los problemas del día de hoy. Espero y esto les haya servido para poder leer las tablas de doble entrada y obtener los datos que se necesitan para responder las diferentes preguntas que se puedan plantear en cualquier tipo de problemas.